tal amigos? Bienvenidos una vez más a Medejux. Yo soy Christopher y el día de hoy estamos haciendo una segunda prueba con la GoPro, pero esta vez, como pueden ver, sin micrófono, con el micrófono directo de la camarita para ver cómo se escucha, para ver cómo sale esto. Ok, como todos los que nos dedicamos a esto, o la mayoría de los que nos dedicamos a esto, tenemos como una serie de secuencias o un estimado de los temas que vamos a tratar. Yo no soy la excepción. También tengo mis temas de los que se van a ir tocando semana a semana. Sin embargo, el día de ayer o antier, no recuerdo, un chico llamado Gabriel me hizo una pregunta sumamente buena, sumamente interesante y me pidió de favor que tocara el tema. Y este tema creo que es de bastante relevancia en este canal porque em, Google nos da unos datos demográficos acerca de las personas que ven nuestro canal y este canal es observado en su mayoría o el porcentaje es más alto en hombres de entre 30 y 40 años. Entonces, esas personas obviamente buscan a una chica pues, que promedie los 30 años en su mayoría o de 25 para arriba. Por eso es que voy a tocar este tema. Ok, me pregunta Gabriel específicamente, Christopher, ¿podrías hacerme el favor de manejar un video acerca de qué onda con las chicas que tienen hijos? Y este es precisamente el tema que se va a tocar. De hecho, voy a hacer en este momento dos videos, voy a ligar dos videos, uno y terminando voy a hacer el otro para aprovechar porque son temas que van en secuencia y tienen mucho que ver el uno con el otro. Empezamos con el primero, que fue la pregunta que me hizo específicamente Gabriel. Christopher, ¿qué onda con las chicas que tienen hijos? Ok, ahí les va. Como bien lo he dicho anteriormente en mi experiencia, Nastia, mi exmujer, tenía un hijo. Este hijo tenía 16 años cuando yo me mudé para allá, para Rusia. Y como todos ustedes saben, o como la mayoría sabe, fue el motivo principal, no fue el 100%, pero sí fue un 80-85% de la causa o razón de mi ruptura con esta mujer. No estoy diciendo que con esto vaya a ser lo mismo con ustedes, pero sí, ojo con esto. La pregunta en específico o esencial de Gabriel era no tanto enfocada a la ruptura, yo les estoy hablando de mi caso personal. El de él era, ¿cómo saber si esta chica me está utilizando con su hijo? O sea, en la cuestión de billete económico o si en verdad me quiere. Ok, partamos desde el inicio. Vamos a suponer que tú ya estás entablando esa relación con esta chica a distancia, evidentemente. Ya se están conociendo, ya están viendo todo lo que van a hacer y todo. Tú lógicamente tienes que sacar, tienes que verte como esos que están pescando, ¿no? Tienes que aventar la caña con el animalito, con el gusanito para, para empezar a soltar, para ver qué va a pescar. Recordemos que estas mujeres están en casa esencial y están buscando al mejor postor. Pero no me voy a meter en este caso porque este es tema del segundo video. Pero ellas están cazando y ellas están buscando qué es. En este tema vamos a enfocarnos específicamente al hijo. Ya que tú tienes localizada a la chica que tú quieres y esta hija, hablemos de un hijo específicamente. Porque hay quienes tienen más. Hay rusas que tienen 2 o hasta 3 hijos. Ahí sí ya sería prácticamente meterte la soga al cuello. Hablemos con uno. Vamos a suponer que esta rusa tiene un hijo. Entonces, tú tienes que analizar y tú tienes que ver. No voy a generalizar, ni voy a hablar aquí, perdón, no voy a hablar de Gabriel. Aquí voy a hablar específicamente de todos. Voy a generalizar. Vamos a suponer que tú, amigo, que pretendes a tu rusa, tienes a una mujer muy, muy bella, la que estás pretendiendo, como suelen ser en su mayoría de veces las rusas. Entonces tú pretendes a esta mujer, pero esta mujer tiene un hijo. Entonces tú dices, no hay pedo, me la rifo. ¿Por qué? Porque está muy bonita, porque la quiero, porque es buena conmigo, porque todo lo bonito que ya tú estás viendo.
Recuerda, ojo, mucho ojo, que aún no la conoces, no se conocen físicamente. Entonces, tú no puedes aseverar que en verdad esta mujer realmente es como es. Ella se puede vender como lo mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente ella lo que quiere es salir de ese lugar donde se encuentra, y no me refiero nada más a país, me refiero al lugar donde se encuentra, casa, si es que tú te vas a ir a vivir ahí con ella. Quiere que la saques de su casa y quiere que te vayas a vivir con ella y quiere que, si es posible, le mantengas al chamaco. Entonces, obviamente se va a vender como lo mejor. Si es el caso particular como lo que yo viví con Nastia, en el caso particular, Nastia trabajaba y yo trabajaba. Entonces, ya entre los dos, de alguna manera se repartía el gasto, pero fue algo que yo de común acuerdo quedé con ella desde un inicio. Nastia lo que quería era venir a México. ¿Por qué? Porque evidentemente si ella venía a México, ella de alguna manera se podía escudar en decir, no tengo papeles, no tengo permiso, no hablo bien el idioma, no, 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 no. De esa manera, pues me quedo en la casa, no trabajo y tú me mantienes, y como tú me trajiste, tú me mantienes a mí y además mantienes a mi hijo. Entonces, ojo, mucho ojo con lo que vayan a hacer con esta parte. Yo lo que hice fue ir para allá precisamente para sondear el camino. Además de lo que yo he dicho anteriormente, que lo que yo buscaba o lo que yo quería era ver que vivir en el extranjero, lo que yo había deseado era vivir en el extranjero. También yo quería sondear esa parte, quería ver hasta dónde sí, hasta dónde no, antes de, porque si no, de alguna manera te ibas a ver forzado. O sea, yo lo he dicho desde un principio, desde un momento, en un video lo toqué, ¿no? A mí se me haría muy gandalla de tu parte traértela o traértelos. A suponer que son dos, ¿no? Ella y su hijo, hija. Te los traes. Y ya después, no, no funcionó, ¿sabes qué? No, pues toma, aquí están tus boletos y regrésate. O sea, a mí se me haría muy, mucha gandallez de tu parte de hacer eso. Sin embargo, los conozco. Hay unos cabroncitos hijos de puta que lo han hecho. Claro que los hay. Claro que los hay, y yo conozco a uno. Claro que los hay. O sea, sí los hay. Entonces, primero fíjate bien lo que haces. Yo no quise hacer eso, por eso yo fui en gran parte para allá, para primero analizar, sondear, ver y ya si realmente funcionaba y era lo que yo quería. Ahora sí, vénganse para acá, vemos y ya. De esta manera no fracturo, de esta manera no la encasillo a que, o la ilusiono, mejor dicho, y después la aviento como papel de basura. O sea, eso a mí no se me hace de un caballero, no se me hace de un hombre. Entonces, desde un principio, checa, analiza, ve y checa todo. Checa todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ver? Específicamente esto va para ti, Gabriel. ¿Cómo puedes ver si te está usando a ti o no? Vamos a suponer, este es un ejemplo muy claro, pero esto ya aplicaría cuando están juntos. Pero este es el ejemplo que yo te podría dar cuando están juntos, ¿no? Vamos a suponer que tú me dices, ¿cómo puedo saber si ya me están, si se va a aprovechar de mí o no? Pues muy fácil. Vamos a suponer que si ya están juntos y te dice, oye, vamos a comprar ropa, vamos a comprar zapatos, lo que sea que vayas a comprar, para vestir, ¿no? Vamos a comprar ropa y va y te dice, oye, es que, mi hijo necesita ropa. Van y compran ropa para su hijo. Y yo necesito ropa. Van y compran para ella, ¿no? Y tú, pues bien, gracias. Pues es obvio que te están usando. O sea, ahí es la prueba clara que te están usando, ¿no? Que nada más se fija en ella y en su hijo. O está apostando por ella y por su hijo. Y tú, pues bien, gracias, ¿no? O sea, no le importa esa parte, solamente le importa ella y su hijo. Otra prueba clara, cuando estén juntos. Si cuando están juntos salen y se preocupa principalmente por su hijo, ¿qué lo van a hacer? Porque es entendible, son mujeres. Se preocupa primero por su hijo, después por ella y al final te deja a ti como pareja que eres, pues a sí es preocupante porque vas a ver enseguida vas a ver y vas a notar que está viendo primero por ellos dos y al final por ti, porque por lo primero que debería de ver es por ellos dos, o sea, por ustedes dos como pareja que son, y ya después ver por el hijo. ¿Por qué? Porque sí es muy cierto que tienen un hijo y el hijo es de ella. Yo no lo discuto, pero tú eres la pareja y en este caso si tú eres el que está manteniendo, pues debe al menos de ver eso o entender esa parte. Entonces, sería una prueba clara de que no te están picando los ojos. O
en su defecto, que te están picando los ojos, si tú desde ahí estás viendo eso. Vamos a suponer que es a distancia y que a distancia están las cosas y te dice, todavía no se conocen, ¿no? Y te dice, oye, es que mi hijo necesita tales cosas y la verdad es que no me alcanza, ¿no? O sea, te empieza a pedir dinero para su hijo. Pues a lo mejor tú con el afán de querer ligar, tú con el afán de querer quedar bien, tú con el afán de querértela ganar, y sobre todo al hijo, dices, pues va, y le empiezas a aventar dinero y a soltar dinero. Pues ahí, desde ahí, ya van malas cosas, porque si la mujer te va a querer a ti y no te va a pedir absolutamente nada, porque antes de que tú llegaras ahí, pues verlo con la lógica que debes de verlo, antes de que tú llegaras ahí, no te pedía nada. No entiendo y no veo por qué ahora que tú llegas te empieza a pedir para el niño, la niña o el hijo en cuestión. Ahí viene la lógica y desde ahí te puedes dar cuenta. Si nunca te pidió nada, cuando estuvieron en ese tiempo a distancia en la relación, conociéndose y todo, ahí te puedes dar cuenta que sí es algo bien. Si cuando están juntos ve primero por ti y por ella y ya después también ve por el hijo, ok, está bien. Esas son para mí las pruebas claras que tú te puedes dar cuenta que efectivamente está bien contigo y no porque así debe de ser. Otra prueba clara, como te dije, si tú vas a ir para allá, para Rusia, esas, tienes como tú a tu favor esa parte, ¿no? Tú vas para allá, entonces ella va a seguir trabajando, tú vas a seguir trabajando y ahí lo puedes ver. Ahí claramente lo puedes ver. Tú vas a empezar a soltar dinero. ¿Por qué? Porque como hombre te va a corresponder dar dinero, te va a corresponder dar gasto, te va a corresponder pagar las cosas que tienes que pagar. Entonces tienes que ver desde ahí, ok, voy a dar gasto, ok, voy a pagar esto, ok, voy a pagar lo otro, correcto, no hay ningún problema. Pero si ya desde ahí te empieza a pedir cosas para su hijo, ella empieza como a deshacerse de los gastos y decir, no, pues es su obligación como hombre, aún con su hijo, es su obligación y él que pague, mi querido amigo, pues ya te están picando los ojos y ya desde ahí, pues mejor desafánate y vete, ¿no? Ahora, pues ahí ya tienes que ver y ya tienes que observar para tú checar. Para eso está la etapa de conocimiento y de enamoramiento, que son muy bellas y que a lo mejor te vas a querer, ay, es que ya me quiero ir porque está muy bonita así. Ojo, tranquilo, tranquilo, para que no vayas a caer en un error que muchos llegamos a caer, ¿no? Leí un comentario de una persona, una respuesta que dio referente a los hijos y referente a las oportunidades que van a tener. Es verdad, ese comentario que leí de esta persona es muy cierto. Cuando ya tienen un hijo, las posibilidades van para abajo con ellas. ¿Por qué? Porque ya no se pueden vender tan fácil en el mercado. Perdonen la expresión vender, pero es la realidad. Ya no pueden ofrecer su belleza a cualquier postor. ¿Por qué? Porque ya va a ser más difícil, porque precisamente el hombre sabe que va a tener que hacerse cargo de algo que no le corresponde o que en teoría le correspondería al momento de hacerse de esa obligación con la persona, con esta pareja, pero muchos dicen, no, yo no lo quiero. Entonces, ya desde ahí baja como, vamos a suponer que es como cuando compras un carro cuando no tienen hijos es como el primer dueño, tienes la factura original. Y cuando tienen hijos es como segundo o tercer dueño. Algo así similar. Va bajando el costo en el mercado. Es el mejor ejemplo que te podría poner, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso. Yo creo que ahí es donde tú te puedes dar cuenta si en realidad te quieren por ti o en realidad están buscando que las ayudes o que las saques incluso de su país y se quieren ir despavoridos de su país. No, no, vamos a tu país porque yo quiero salir de Rusia porque es más bonito tu país y empiezan a quererte dorar la píldora con miles de cosas y decirte, es que es más bonito tu país, es que es más interesante tu país, es que hay más oportunidades en tu país, es que tu país, es que es tu país, es que tu país. Pues ahí ya vas a ver que lo único que quieren es salir de su país y que las mantengas tú en otro país, junto con el hijo si es que tienen hijos. Entonces ya desde ahí tú puedes ver si en realidad quieren estar contigo o en realidad quieren que las mantengas o que las saques de su país. Ahí es donde te puedes dar cuenta de las cosas como son en realidad. Ujú.
Espero que haya quedado claro este video, espero que haya quedado o por lo menos disipado algunas dudas, mi querido y estimado Gabriel, y todos los que tenían dudas referente a esto de los hijos, porque sí es algo muy, muy, muy quisquilloso eso del tema de los hijos y sobre todo con una extranjera, porque no es como en tu país de origen, donde te juntas con una pareja y ya, si no sale, pues tan tan se dejan, no es como la película de los tuyos, los míos y los nuestros, no, porque si no sale, por lo menos están en igualdad de condiciones, en el mismo país, con el mismo idioma, con todo a su favor, las dos partes. Aquí no, aquí no, aquí estás o importando una persona o tú te estás yendo a otro lugar. Entonces aquí se complica más todavía la situación. Entonces mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Tomen en realidad este punto como algo muy importante cuando se vayan a relacionar con eso. Si es verdad que las mujeres que tienen hijos van a pedir menos que las mujeres que no tienen, claro, eso es un hecho y ese es el tema que voy a hacer ahorita enseguida, cortando porque sí, eso es un hecho total, total. Pero ahorita tocamos eso en el otro tema. Ok, pues espero que les haya quedado claro. Muchas gracias a todos por ver este video. Manita arriba si les gustó, manita abajo si no te gustó también. Acábatelo, haz el comentario que quieras. Si quieres, así como Gabriel, así como las personas que me han dicho, si quieren otro video, con gusto, pónganmelo en la sección de comentarios. ¿Sabes qué? Me gustaría que hablaras de esto, me gustaría que hablaras de lo otro. Hay un chico que incluso me puso un comentario que me mató de la risa. Me dijo, oye, ¿por qué no hablas de cómo legarte a las rusas? Sé el... sé el héroe sin capa o una mamada así. O no sé, que en realidad me hizo reír mucho, ¿no? O sea, esa parte póngala, en verdad. Este canal yo quiero que sea más de ustedes que mío. Yo solamente soy aquí el intérprete que habla de las cosas de lo poco, porque en realidad sé poco, de lo poco que sé, de lo poco que viví allá. De la poca experiencia y del poco conocimiento que tengo. Y si los puedo ayudar en algo, por favor, para eso estoy aquí, ¿no? Entonces, todas las dudas que tengan, díganmelas de lo que quieran que yo hable, por favor. El otro video también va a ser referente a algo que me solicitaron, esto de acerca de la lana. El otro video de este chico, Edwin, me parece que se llama, no recuerdo, también voy a hacer otro. Ya estaba, pero son videos reciclados del otro canal que me cancelaron. Entonces, voy a volver a hacer otro video también. Aquí a todos les damos por parejo y a todos les damos por igual. Entonces, pónganme ahí en sus comentarios, en la sección de comentarios, perdón, pónganme su comentario y díganme, quiero que hagas un video de esto y con gusto lo hacemos. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por ver este video, muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Cada vez vamos creciendo más y más y más y esto es gracias a ustedes, al apoyo de ustedes y gracias por confiar en mí. Nos vemos en el siguiente video, que es en un momento lo grabamos, que bueno, ustedes lo van a ver después, pero los voy a grabar ahorita corriditos. Pa' acá, y neta, gracias por confiar en su servilleta. Pa' acá.